A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 12:02. Les saluda Randall Rivera. Hoy con una muy buena noticia para el país. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Tratado de Comercio de Armas, un proyecto liderado por Costa Rica y que recibió hoy el apoyo luego de 10 años de haberlo presentado de la mayoría de los países, y se logra así entonces incluir este tratado. Nos acompaña a esta hora, tanto en Canal 2 vía Skype como en nuestra frecuencia FM, el embajador de Costa Rica en la ONU, don Eduardo Ulibarri, quien celebra hoy este gran logro para Costa Rica y a quien agradecemos que nos acompañe. Don Eduardo, muy buenas tardes, son las 12:02 aquí en Costa Rica, las 2:02 de la tarde allá en Nueva York. Don Eduardo, adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, y muy buenas tardes también a los radioescuchas y televidentes allá en Costa Rica. Efectivamente, muy complacidos. Bueno, estamos viendo en imágenes a don Eduardo Ulibarri, ya casi, estamos nada más corrigiendo una situación de audio que tenemos aquí, lo estamos viendo muy bien a don Eduardo, que nos está saludando desde su oficina allá en Nueva York, porque es de muchísima importancia la aprobación que hace la Asamblea General de la ONU el día de hoy, luego de que ya 3 países en particular, los 3 precisamente que habían bloqueado la aprobación de este proyecto, que son Siria, Corea del Norte y Irán, votaran hoy en contra. Sin embargo, se logró una abrumadora mayoría. En el noticiero minutos antes escuchábamos entonces también al expresidente de la República, Óscar Arias, que bajo su administración se presentó el proyecto, donde él hablaba de que no esperaba, cuando se presentó el proyecto, que en 10 años plazo se diera la aprobación unánime. Vamos a intentar hacer una nueva prueba de audio y, insisto, tenemos a don Eduardo muy bien en la señal Skype, simplemente estamos intentando corregir una conexión que tenemos aquí. Don Eduardo, ahora sí, adelante, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, usted me dice, Randall, si me escuchan adecuadamente ahora. Lo escucho perfectamente, don Eduardo. Adelante, cuéntele al país, por favor, los detalles de esta buena noticia. Estamos muy complacidos por el resultado de esta votación, sobre todo después de un largo proceso en el que indudablemente Costa Rica desplegó una enorme cantidad de esfuerzos junto con otros países para lograr al fin aprobar este tratado sobre el comercio de armas. Es un texto que, si bien es cierto, para que entre en vigencia necesita la ratificación de 50 países, el hecho de que ya se haya aprobado por una mayoría tan abrumadora de 154 de 193 miembros de las Naciones Unidas implica una fuerza muy grande
Creemos que el proceso de ratificación, que se abrirá a partir del 3 de junio de este año, marcha a buen ritmo. Obviamente la ratificación implica decisiones legislativas en los respectivos países, así que llevará su tiempo, pero es un texto que, si bien es cierto, no podemos decir que sea perfecto, porque todavía tiene lagunas y algunas debilidades. Fue lo mejor que se pudo lograr en un proceso de negociaciones muy complejo y muy prolongado, y sobre todo pues va a permitir que a partir ya de la entrada en vigencia del tratado pues haya mayores controles sobre el comercio de armas convencionales, y por armas convencionales se entiende todo aquel tipo de armas que no son ni nucleares, ni químicas, ni biológicas, o sea, desde aviones de combate hasta rifles de asalto. Para Costa Rica, las armas pequeñas y ligeras, que son precisamente la categoría en la que se incluyen los rifles, ametralladoras, etcétera, son las más críticas porque son realmente las que matan más seres humanos alrededor de todo el mundo, y particularmente son utilizadas por la delincuencia organizada y los terroristas. Don Eduardo, cuéntele por favor usted al país los detalles de este proyecto que en lo general lo que busca es un seguimiento, es decir, que el país que produce un arma de fuego registre el arma, las municiones y las partes y le siga el rastro, por decirlo de alguna forma, con el fin de lograr que estas armas que son producidas legalmente no terminen finalmente siendo vendidas a instancias nacionales, internacionales o criminales de forma ilegal, don Eduardo. Exacto, sí, efectivamente este no es un tratado de desarme, sino es un tratado de comercio. O sea, lo que pretende es regular, hacer más transparente el comercio de armas. Y en este sentido, como usted acaba de decir, incluye la obligatoriedad para los países, sobre todo los países exportadores, de llevar registros de las armas que envían a sus clientes. Lo mismo para los países importadores de las armas que compran. Luego establece prohibiciones de exportar armas cuando existe la presunción de que esas armas pueden ser utilizadas para cometer alguno de los grandes crímenes contra la humanidad, como puede ser genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra, cuando existen presunciones de que se pueden utilizar para violentar los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, y por supuesto también se prohíbe la exportación y la transferencia de armas a grupos irregulares, con particular énfasis en los grupos terroristas, pero también la delincuencia organizada. Este es un tratado que no solo tiene la perspectiva, llamémosla comercial, sino que tiene una perspectiva muy anclada en los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario. En este sentido se ha puesto también mucho énfasis en materias de género, porque de hecho las mujeres y los niños tienden a ser las principales víctimas de los grupos irregulares y de grandes violaciones y violencia en contra de los derechos humanos. Así que, si bien es cierto, como decía antes, no es un tratado perfecto, es un tratado que todavía, para que entre en vigencia, pues necesita la ratificación de 50 países. Sin embargo, indudablemente marca un avance fundamental en materia de paz, de seguridad y sobre todo de protección de derechos humanos y de seguridad humana, que desde el punto de vista de Costa Rica, estos dos aspectos siempre han sido los fundamentales. Don Eduardo, son las 12:09 aquí en San José, 2:09 de la tarde allá en Nueva York. En su primera respuesta nos decía usted, como lo acaba de reafirmar, que no es un proyecto perfecto, no es un tratado perfecto, exacto, que tiene algunas lagunas. ¿Cuáles son las lagunas que a su criterio le quedan a este tema, don Eduardo? Bueno, por ejemplo, desde el punto de vista nacional, porque este no ha sido una posición, digamos, yo he representado la posición nacional junto con el equipo y la Cancillería, por supuesto. La principal laguna es que en el ámbito del tratado no se incluyen las municiones. Sí se obliga a los países exportadores de municiones a llevar registros y a ser cuidadosos en la exportación de municiones, pero las municiones no están incluidas en la lista de armas y de componentes a los cuales está o que incluyen el tratado. Entonces, esta debilidad de no incluir las municiones
desde nuestro punto de vista es la más seria, porque desgraciadamente las armas pues se activan con municiones y las que matan son las municiones. Aquí es donde está la principal debilidad. Esto también deja por fuera, por ejemplo, a las granadas de mano del ámbito de alcance del tratado. Esos son los dos aspectos fundamentales. Luego también es un tratado que no establece penalidades concretas para aquellos que lo violan y que todavía pues no tiene claramente establecido el mecanismo que va a seguir la Secretaría, que se va a establecer para ponerlo en vigencia. Dicho lo anterior, sin embargo, hay que tomar en cuenta que el tratado sí contempla la posibilidad de ser modificado. O sea, dentro del texto del tratado se crea lo que se llama la Asamblea de Estados Partes, o sea, que la componen todos aquellos países que suscriban el tratado, y esta Asamblea de Estados Partes puede enmendar el tratado por 2/3 de sus votos. Hay que dejar pasar cierto tiempo de vigencia para poder introducir enmiendas, pero queda abierto ese mecanismo. Por eso algunos países dicen, y yo creo que con justa razón, que el tratado está a prueba de futuro, o sea que es un tratado que tiene en sí mismo mecanismos de adaptación para nuevas circunstancias en el futuro e incluso para llenar lagunas como la que acabo de mencionar en relación con las municiones. Don Eduardo, pese a que es innegable el gran paso que significa el tratado sobre el comercio de armas, sobre el control del comercio de armas, el tema de las municiones, para entrar en una laguna de las que usted señalaba, el tema de las municiones, usted decía que es la laguna más grave, pero finalmente, ¿por qué se permitió esa laguna? ¿De alguna forma es una viabilidad, para darle viabilidad política al tratado, tomando en consideración que 4 de los 5 mayores exportadores, o más bien 4 de los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, de los miembros permanentes, son precisamente los mayores exportadores de armas en el mundo? Y sí, es innegable que ejercen una fuerza política muy fuerte. ¿El tema de las municiones se quitó o se levantó con el fin de hacerlo más viable políticamente? Efectivamente, o sea, eso uno lo tiene que reconocer con toda sinceridad y bueno, y así se hizo a pesar nuestro y de varios otros países, pero en estas materias uno tiene que trabajar con un gran sentido de pragmatismo, viendo el conjunto del instrumento y sobre todo tomando en cuenta que no existía hasta este momento un instrumento internacional de ese calibre. Y entonces, bueno, desgraciadamente en estas materias hay que llegar a ciertas transacciones. Aquí los países exportadores, el principal argumento que utilizaron para pedir y prácticamente exigir que se eliminara del ámbito de alcance del tratado las municiones fue una dificultad técnica con el marcaje y el registro de las municiones. O sea, no lo plantearon en términos de decir nos puede perjudicar desde un punto de vista de nuestros intereses comerciales o de nuestra política exterior, porque obviamente todos estos países tienen alianzas militares de diversa índole, sino que lo plantearon en términos fundamentalmente técnicos en cuanto a la dificultad de poder llevar ese registro. Hubo muchas presiones de varios países, incluyendo Costa Rica, para tratar de que se mantuvieran las municiones, pero a final de cuentas no están en el ámbito del tratado. Sin embargo, sí hay 2 párrafos de uno de los artículos en los cuales se establece como una obligatoriedad de los países exportadores llevar un registro de destino de las municiones y también de las partes y componentes de armas que eventualmente se podrían utilizar para construir armas en terceros países. Entonces, si bien es cierto las municiones no están en el ámbito de alcance del tratado, sí se incluye esta provisión para que por lo menos se lleven registros de exportación, no de cada una de las municiones, sino de los destinos de estas municiones, y que también los cuidados que hay que tener para no exportar armas a países en donde se crea que puede haber graves violaciones a los derechos humanos, también se tengan en relación con las municiones, los repuestos y los componentes de armas.
12:15 minutos aquí en San José, 2:15 de la tarde en Nueva York, desde donde nos acompaña el embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas, don Eduardo Ulibarri. Don Eduardo, el tema de las penas estaba incluido en el proyecto preliminar, en el proyecto original más bien. No, en realidad no. El tema, en realidad, en estos tratados se supone que las penas están implícitas en el sentido de que si algún país lo viola, digamos algún país exportador, pues tiene que asumir un costo político, o si un país importador incurre en faltas, entonces los exportadores no le venden productos, pero digamos no hay taxativamente establecida una lista de violaciones explícitas y las penas correspondientes para ellas. Don Eduardo. Más bien, lo que hay, como decía anteriormente, es el entendido de que la penalización es política, y en ese sentido, pues que hay una presión diplomática, una presión de opinión pública, etcétera, sobre los eventuales violadores, y además, de pronto también un país, si sistemáticamente violenta el tratado, puede ser, digamos, expulsado, si es que lo tiene suscrito, de la Asamblea de Estados Partes. Don Eduardo, qué difícil este tema de las penas, porque es como, por ejemplo, para hacer una comparación, incluir en el Código Penal de Costa Rica, por ejemplo, el robo o el asalto como un delito, pero no propiciarle pena de cárcel, es decir, cualquier persona estaría cometiendo un delito sin recibir una sanción a cambio. Usted es un observador muy agudo. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, que es el mayor exportador de armas del mundo, ¿qué presión política en la práctica se podría ejercer? Insisto, sin desmeritar el gran paso que da Costa Rica hoy, sí, pero ¿qué presión política podría ejercerse, por ejemplo, contra Estados Unidos en caso de que en algún momento incumpla algunas de las normas del tratado? Bueno, ahí la presión política indudablemente puede ser condenas, obviamente verbales, de parte de países o de la comunidad internacional. También puede ser presión política desde su propia opinión pública. Obviamente la presión de la opinión pública en un país abierto y democrático como Estados Unidos pues es mayor que en un país cerrado, ¿verdad? También puede ser presión política de la oposición. Obviamente en países cerrados la oposición pues no tiene posibilidades de manifestarse. Entonces, digamos, el tratado en realidad es como una especie de relación contractual que se establece en la cual los países que lo integran se comprometen a determinadas modalidades de conducta, solo que a diferencia de los contratos que si se incumplen se pueden llevar a un tribunal y eventualmente tener penas en contra de quien lo incumple. En este caso esa posibilidad no existe, e indudablemente aquí pues la experiencia que ha habido con otros tratados indica que puede haber medidas incluso de parte del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, ahora el Tratado de No Proliferación Nuclear que Corea del Norte ha estado incumpliendo, el Consejo de Seguridad toma medidas porque considera que ese incumplimiento puede amenazar la paz y la seguridad internacional, no porque el tratado lo establezca, sino porque el Consejo de Seguridad tiene esa potestad. Don Eduardo, hablando igual de los Estados Unidos, que insisto es el mayor exportador de armas en el mundo, ¿cuál fue la posición de Estados Unidos sobre este tratado, don Eduardo? Mire, este tratado ha tenido como 3 grandes etapas. La primera fue la primera conferencia diplomática que se realizó en julio del año pasado. En esa conferencia diplomática que se dio en medio de la campaña electoral de Estados Unidos, el último día de la conferencia, Estados Unidos dijo que no estaba listo para aprobar el tratado y que necesitaba más tiempo. Esto implicó, obviamente, como se puede imaginar cualquier persona, que hasta ahí llegó la posibilidad de adoptar el tratado en esa conferencia. Después se convocó, gracias a una resolución de la cual Costa Rica fue uno de los signatarios, a la segunda conferencia diplomática que se realizó del 18 al 28 de marzo. En esa conferencia diplomática, Estados Unidos, que fue uno de los que más presionó porque se eliminaran, porque se eliminaran las municiones,
Una vez que logró eso, adoptó una posición de mucho respaldo al tratado. En esa segunda conferencia diplomática, el bloqueo en contra del consenso vino de Irán, Siria y Corea del Norte. Ante la imposibilidad de llegar a ese consenso, en lo que podríamos llamar la segunda etapa, fue que 11 países, entre ellos Costa Rica, planteamos una resolución ante la Asamblea General para que se adoptara entonces el tratado mediante votación en la Asamblea General, y en esta oportunidad Estados Unidos fue de hecho uno de los suscriptores de esa resolución, al igual que el Reino Unido y Francia, que también son importantes exportadores, y bueno, y obviamente también ellos votaron a favor, disculpe. Don Eduardo, y tomando en consideración, por supuesto, y aprovechando que estamos con el embajador de Costa Rica ante la ONU y estamos en los últimos 4 minutos de programa, son las 12:21 aquí en San José, 2:21 allá en Nueva York, desde donde nos atiende don Eduardo Ulibarri. No podía dejar de tocarle el tema de Corea del Norte, don Eduardo. El viernes anterior, cuando Kim Jong-un declara el estado de guerra, Noticias Monumental habla con el vicecanciller Carlos Roversi, y el canciller Roversi nos cuenta que acaba de hablar con usted allá en Nueva York en pleno Viernes Santo en la noche, y que están a la espera simplemente de saber si el Consejo de Seguridad de la ONU tomará alguna decisión de una convocatoria de emergencia, que no se hizo, por lo menos no se hizo el viernes, o de la Asamblea General. Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, decía esta mañana en un cable de la agencia EFE que insistía en el diálogo. Lo cierto es que el diálogo en los últimos 60 años, desde que estalló la Primera Guerra en 1953 entre las dos Coreas, pareciera un círculo vicioso, porque han estado 60 años dialogando. ¿Cómo lo toma la ONU, la situación en Corea del Norte, don Eduardo? Mire, la ONU, yo diría que ha venido endureciendo su posición ante Corea del Norte. Recordemos que hace pocas semanas el Consejo de Seguridad impuso una nueva serie de sanciones a Corea del Norte, y fue algo muy importante porque fue una resolución que plantearon en conjunto Estados Unidos y China, que China tradicionalmente ha sido uno de los países que por lo menos más ha tratado de apaciguar a Corea del Norte. No digamos que necesariamente más lo ha apoyado, pero sí lo ha tratado de apaciguar, y fue aprobada esa resolución unánimemente por el Consejo de Seguridad. Eso indica que hay ya una especie de frustración muy grande, de agotamiento por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que es el organismo en materia de paz y seguridad que más peso tiene, con Corea del Norte, sobre todo con su desafío en materia de armamentismo nuclear. Ante estas sanciones es que Corea del Norte comienza una nueva escalada de amenazas, que es lo que nos ha llevado al punto actual. En el medio de eso hay un cambio de gobierno en Corea del Sur, con una presidenta que ha tomado una posición más firme ante Corea del Norte. Y entonces, en este momento, indudablemente estamos ante una situación muy seria, porque uno nunca sabe cuándo se puede pasar de la amenaza a la acción. Los hechos indican que Corea del Norte no ha tomado los pasos en el terreno que permitan suponer que por lo menos las amenazas más graves que ellos han lanzado pueden cumplirlas. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedan tomar otro tipo de decisiones, agredir de otra manera, desatar algún tipo de conflicto más focalizado, que sin embargo pueda escalar. Entonces, en este sentido hay una situación de mucha preocupación en la comunidad internacional que se refleja aquí en la ONU. Lo que sucede es que el tema de del diálogo, como usted dice, después de tanto tiempo, no es visto de una manera ingenua, porque ya se sabe que Corea del Norte normalmente crea situaciones de hecho muy serias, va entonces al diálogo para ver qué le dan. Una vez que obtiene por lo menos parte de lo que quiere, al tiempo vuelve a escalar. Entonces es una especie de juego, y yo creo que de eso es de lo que la comunidad internacional ya está cansada, y que ahora tiene una actitud un poco más firme. Don Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Próximamente lo contactaremos nuevamente. Hoy le dedicamos un ratito al tema de Corea del Norte, tomando en consideración que la noticia del día indudablemente es el tratado sobre el control del comercio de armas, pero el tema de Corea del Norte es muy relevante.
en las próximas semanas lo molestaremos también con este tema, con el fin de ayudarnos en el análisis. Don Eduardo, muchas gracias y mucha suerte. Con todo gusto, muchas gracias igualmente y muchos éxitos a ustedes. Gracias a don Eduardo Ulibarri, quien es embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas. Muchas gracias a ustedes también que nos acompañaron aquí en 93.5 de Radio Monumental y en Canal 2, La Imagen de la Radio. Los esperamos mañana con otro programa de Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.